estamos de vuelta aquí en Dine and Wine con Larry Rubin y yo soy Fernando Dura, que estamos en el restaurante Jerónimo, a quien agradecemos su cálida bienvenida. Y en este último bloque vamos a hablar sobre el terrorismo y el proyecto de Occidente. Hemos visto que ISIL o Daesh ha atacado diversos países, no solamente necesariamente países árabes, sino también países occidentales, y hemos presenciado cómo muchos grupos tienden a ser selectivos. Es decir, cuando hay un atentado en Pakistán, nadie pone sus banderas pakistaníes en su perfil de Facebook, pero cuando matan a un sacerdote católico, es Jesús católico, y comienzan a hablar de un discurso que a veces da pie a un discurso de odio. A través de eso, hablar sobre defender los valores tradicionales, comenzar a cerrar las fronteras, comenzar a atacar lo que no es considerado tradicional. Y eso implica una cosa: no solamente es un ataque hacia un país o hacia una serie de países, sino es un ataque hacia un proyecto cultural. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo ves ese planteamiento? Sí, yo creo que es muy válido y también el resurgimiento de ISIL en esta actual época. Creo que han sido en los últimos 5 años, Fed, que este grupo terrorista ha podido crecer y ha crecido de una manera alarmante para todo el mundo. Creo que los esfuerzos que se llevaron a cabo y la planeación y estrategia para vencer a este gran mal mundial han sido mal enfocados en mi particular punto de vista y sí necesita un esfuerzo conjunto de las hegemonías. O sea, sí necesitas que Rusia, necesitas que Estados Unidos trabajen conjuntamente para vencer a ISIL. Y todo ha sido detonado, en mi particular punto de vista, con un campo fértil que se llama Siria, ¿no? Un país gobernado por la familia al-Assad por muchos años. Bashar al-Assad, creo que pues Barack Obama pidió autorización para quitarlo, lo cual después no hizo. Pero esa guerra civil que se llevó a cabo en Siria fue el campo fértil para hacer crecer a ISIL, ¿no? Y ahora ISIL no solamente está en Siria, sino también en Irak, y aparte se le atribuye, o ellos mismos se atribuyen, pues actos terroristas en otras partes del mundo. En mi particular punto de vista, y no sé qué opinas tú, Fer, pero en mi particular punto de vista, algunos de los ataques que se han dado en diferentes partes del mundo, incluyendo Francia, Suecia, algunos en Estados Unidos, no necesariamente tienen que ver con ISIL. Y habría que estudiar si ISIL está detrás o no de muchos de ellos, porque lo que sí ha querido ISIL es crear esta imagen y percepción a nivel mundial que ellos tienen más poder de lo que verdaderamente tienen y planean más de lo que verdaderamente hacen, ¿no? Pero ¿cuál es tu punto de vista, particularmente aterrizándolo a ISIL y lo que ha sucedido en el resto de los países a nivel global? Pues ISIL son grandes maestros en la propaganda. Es decir, saben muy bien cómo atacar símbolos. Atacaron países árabes durante el Ramadán y han atacado también centros culturales occidentales. Varios atentados en Francia y uno de ellos también en otro símbolo cultural, al menos de una buena parte de la población occidental, la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de un terrorismo? El objetivo del terrorismo es fundamentalmente dar ataques concretos, claro, sembrar el miedo, ¿no?, a la población civil con el fin de sembrar el miedo y claro, resquebrajar los regímenes. Y ahí es en donde creo que necesitamos hablar de qué es lo que está en juego. No solamente es un juego, no es solamente un peligro geopolítico, no solamente es un riesgo de un enfrentamiento en una zona de influencia de Estados Unidos y Rusia, que es Siria, y Turquía. Es una zona que siempre va a haber conflictos por esa misma localización geográfica, sino es hablar también de un proyecto civilizatorio que si bien puede incluir a una religión o no, va mucho más allá de una religión. Un proyecto civilizatorio que habla de tolerancia, de pluralidad, de aceptación, de libre intercambio de ideas. Y eso para mí es una de las cosas que necesitamos cuidar al mismo tiempo que cualquier ofensiva bélica. Es decir, qué es lo que estamos representando, qué es lo que queremos representar como civilización, y reconstruir una confianza en torno a lo que representamos a través de esos mínimos comunes, que es mucho más allá que una religión. Claro, y yo creo que el caso ISIL lo vemos reflejado obviamente en el Medio Oriente, pero también vemos casos de ese terrorismo fundamentalista en grupos como Boko Haram, ¿no?, en Nigeria, en Kenia, etcétera, en otros países más tendiendo hacia África.
Y yo creo que mucho tiene que ver con ese fundamentalismo religioso. Lamentablemente ha sido más cargado hacia el lado musulmán, también tomando en cuenta que esta misma religión es una de las más grandes del mundo, ¿no? Con miles de millones de discípulos, y como en todo, pues vas a tener los buenos y los no tan buenos, ¿no? Porque si habláramos de fundamentalistas religiosos, pues también los encuentras en otras religiones, ¿no? No necesariamente es un tema religioso, ¿no? Y me decía una muy buena amiga que cuando entró a Inglaterra hace poco tiempo, pues dijo, porque tenía barba, ya le preguntaron qué religión tenía, como si la religión te definiera, ¿no? Qué aspecto mental, ¿no? tienes, y si eres fundamentalista o no. O sea, puedes ser fundamentalista siendo cualquier religión, para no nombrar a ninguna, ¿no? Entonces, creo que también ahí existe un error en percepción muy, muy severo. Yo miré un poco más ahí en este punto. El fundamentalismo, en mi opinión, es un riesgo dentro de religiones que son monoteístas y son proselitistas. ¿Qué significa eso? Hay un solo Dios, que es único, y ese Dios se manifiesta a través de esa religión, y además de todo, proselitistas. ¿Qué significa? Hay que mover la noticia de esa religión, hay que convertir a otros. Y las dos religiones monoteístas y proselitistas son el cristianismo y el islam. Creo que ¿por qué no tenemos tanto ese riesgo en el cristianismo? Porque hablamos de 300 años de secularización y un proceso que también ha tomado muchas vidas, mucha sangre, y que tal vez en algunas partes del mundo musulmán no se ha tenido ese proceso de separación. Y ese es otro de los valores, esa separación, ese laicismo que nos ha dado tolerancia, que nos ha dado respeto a la diversidad y nos ha dado aceptación. Y ahí estamos hablando de ese proyecto civilizatorio que va más allá de una religión, en mi opinión. Claro, ¿no? Y también yo creo que tiene mucho que ver que el catolicismo, el judaísmo se han extendido sobre el occidente mucho más rápido y digamos desde hace mucho más tiempo que a lo mejor el mismo Islam, ¿no? Entonces hay cierto desconocimiento de la población en general sobre qué es el Islam, y ya que dominan qué es el judaísmo, qué es el catolicismo, pues es esa pregunta de que Islam necesariamente es algo malo, lo cual no es, no lo es. ¿no? Y hay grandes personas que han hecho cambios muy importantes en la civilización, siendo musulmanes, siendo de la religión que no es ni católica ni judía, ¿no? Entonces creo que es un poco de desconocimiento, ¿no? Sí. De hecho, el Islam pues rescató a la cultura occidental cuando lo estaban quemando en la Edad Media en Europa, y es comenzar a tener ese conocimiento de diálogo de culturas, de diálogo entre civilizaciones, que es lo que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos, más allá de fomentar el miedo hacia una. Y bueno, pues que con eso cerramos. Agradezco una vez más a Larry esta gran plática. Igualmente, Fer. Y también agradecemos al restaurante Jerónimo su hospitalidad.